En esta hora quiero meditar en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, su versículo 20. Dice la Biblia, Segunda de Pedro, capítulo 2 y su versículo 20. Ciertamente dice, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, entregándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En esta hora quiero meditar con el tema: ¿qué pasa? La pregunta: ¿qué pasa si vuelvo atrás? Hermano, hermana, tú que me escuchas, me ves, ¿te has preguntado, tú has dicho, qué pasaría si yo me alejo de los caminos de Dios? ¿Qué pasaría si yo abandono a Dios? ¿Qué pasaría en mi vida si yo me alejo de la presencia, de la gracia, de los caminos del cuerpo de Cristo? ¿Qué pasaría en mi vida? ¿Te has preguntado tú qué pasaría en tu vida si dejas de servirle a Dios? Si dejas de ser cristiano. En esta hora, mis hermanos, verdaderamente la vida, oiga, que la gran mayoría de nosotros vivíamos antes en el mundo sin Cristo, sin temor de Dios, es algo que nos causaba vergüenza. Muchos vivíamos enredados en vicios, en adulterios, en fornicaciones, en corrupción, esclavos de la botella de licor, esclavos de un momento de placer sexual, esclavos de un poquito, oiga, de cocaína o de piedra de crack, esclavos hora y tras horas en la pornografía. Recordemos quiénes nosotros éramos antes. Recordemos de dónde Dios nos ha sacado. Hay gente que antes eran, que ahora son cristianos. Antes, amados hermanos, engañaban a su esposa, engañaban a su esposo. Antes tenían una botella en su mano. Antes tomaban cerveza. Antes tenían un cigarro en su mano. Hay gente que antes, amado hermano, le gustaba, le apasionaba estar con mujeres tras mujeres, teniendo relaciones sexuales con una y con otro. Hay gente, amados hermanos, que les apasionaba estar en el vicio, en el pecado que es la pornografía, especialmente los jóvenes. Hay gente que consumía cocaína, droga. Hay gente que, amado hermano, consumía esa piedra llamada crack. Recordemos quiénes éramos nosotros sin tener a Cristo en nuestro corazón. Antes estábamos sin Cristo, no teníamos temor hacia Dios. Nos daba igual si hacíamos o no hacíamos. Antes, cuando la gente, amado hermano, tú que antes andabas en adulterio, cuando viniste a Cristo, fue transformado tu vida. Tú que antes andabas en fornicación, que ahora vendiste a Cristo, fue transformada tu vida. Antes que te gustaba visitar a los brujos, antes, amado hermano, te gustaba criticar, chismosear, antes que te gustaba hacer lo que el mundo hace. Pero un día vino Jesús a nuestro corazón. Un día
día vino Jesús a nuestra vida y cambió el panorama, cambió la atmósfera de nuestra vida, cambió nuestro semblante, cambió nuestra forma de actuar, cambió lo que nosotros hacíamos cuando andamos pecando, lo transformó, lo cambió y ahora somos nueva criatura de Dios. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Antes, amado hermano, éramos pésimos, éramos pecadores terribles, estábamos endemoniados, estábamos con el diablo encima, pecando y pecando. Pero un día vino el Salvador. ¿Cuántas veces derramamos lágrimas porque no podíamos cortar ese pecado de nuestra vida, porque no podíamos salir de vicios? ¿Cuántas veces luchamos contra nuestras propias compulsiones y no pudimos? Hasta que por medio del conocimiento de nuestro Señor Jesús, al fin pudimos escapar de la contaminación de este mundo. Antes nosotros luchábamos para dejar los vicios que teníamos atados en nuestra vida y no podíamos, no. Con nuestra propia fuerza queríamos dejar de hacer lo que hacíamos, pero no podíamos, llorábamos, y cuando más queríamos dejar de hacerlo era cuando más lo hacíamos. Pero un día vino Jesús a nuestro corazón. Un día vino papá a nuestro corazón y cambió nuestra vida. Un día vino papá a nuestro corazón. Un día vino Jesús y se metió en nuestro corazón y fuimos transformados y fuimos diferentes. Y ahora nosotros tratamos la forma de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea Dios. Pero hay muchos que ya retrocedieron. Hay muchos que ya se quedaron atrás. Hay muchos que ya no siguieron. Hay muchos que ahora volvieron a hacer lo mismo que eran antes. Hay muchos que volvieron a hacer lo mismo. Les vino un problema por una crítica, por una murmuración, por un problema en tu vida. Amado hermano y hermana, te alejaste de la gracia de Dios, te alejaste de la presencia, de los caminos de Dios. Ahora la pregunta es: aquellos que se alejaron de Dios, ¿cómo les está yendo? ¿Cómo les va sin Cristo en sus vidas? La pregunta es: ¿qué pasa si vuelvo atrás? Tú que has querido dejar los caminos de Dios, te has preguntado, dicho: ¿qué pasa si vuelvo atrás? ¿Qué pasa si dejo a Dios? ¿Qué pasa si dejo de congregarme? ¿Qué pasa si dejo de estar en la intimidad con Dios? ¿Qué pasaría? Todos hemos pasado lucha. Todos hemos pasado prueba. Todos hemos llorado. Todos hemos sufrido. Pero si dejamos a Dios, si nos apartamos de los caminos de Jesús, la pregunta es: ¿qué pasaría si vuelvo atrás? El Señor nos dio libertad por medio de su sangre. Él nos libertó del pecado, de la condenación. Él rompió las cadenas que nos ataban al mundo y nos hizo verdaderamente libres. Jesús nos hizo libres por su gracia. Rompió cadena, rompió atadura. No vuelvas atrás. Lastimosamente muchos cristianos, a pesar de todo lo malo que vivíamos en el mundo, a pesar de todo el sufrimiento, vergüenza y dolor que experimentamos en la vida mundana, muchos tomamos la decisión de volver atrás, de apartarnos del camino del Señor. Tomamos la peor decisión: dejar al Señor y volvernos al mundo. Es mejor nunca haber conocido el amor, la misericordia de Dios, del poder de Dios, que conociendo o que volver atrás. Pero ¿por qué será eso así? ¿Qué pasa si volvemos atrás?
¿Cuáles son las consecuencias de volver al mundo? ¿Cuáles son las consecuencias de abandonar el camino del Señor y darle la espalda al Dios? ¿Qué dice la Biblia? Ciertamente, si habiendo ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, antes nosotros estábamos en la contaminación del mundo, antes hacíamos pecado, antes estábamos en el deleite del mundo, del diablo, pero fuimos rescatados conforme al conocimiento del Señor Jesucristo. Fuimos libres. Pero ahora muchos se han vuelto atrás. Ahora muchos han quitado su mano en el arado y han voltado para atrás. Ahora muchos han fracasado. Ahora muchos, cuando con Cristo tuviste bendición, ahora apartado de Cristo estás maldecido. Ahora apartado de Cristo estás en pobreza, maldición. Apartado de Cristo no tienes paz ni felicidad. Apartado de Cristo tu matrimonio va de peor a mal. Tu matrimonio está derrotado, deshecho. Ahora sin Cristo no tienes alegría. Ahora sin Cristo no tienes dinero. Ahora sin Cristo no tienes trabajo. Ahora sin Cristo estás perdido, porque has dejado a Cristo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿O qué pasa si nosotros volvemos atrás y nos alejamos de Dios? Número uno, nos volvemos a enredar. Número uno, nos volvemos a enredar. Dice el versículo 20: ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Escuche, dice ahora, enredándose otra vez en ella, son vencidos. ¿Qué pasa si yo vuelvo atrás al mundo? Soy enredado una vez más a lo que antes yo hacía. Es una mentira pensar que me voy a apartar del Señor y voy a seguir viviendo una vida íntegra, que voy a seguir viviendo una vida alejada del pecado y de las tentaciones del mundo. Hoy la gente dice: me voy a apartar de Dios, mucho problema, tanto problema, proceso, etcétera. Me voy a apartar de Dios, pero no voy a pecar. Ya no voy a ir a la iglesia, pero ya no voy a pecar. Imposible que no peques. Ya no voy a volver a hacer lo que antes era. Imposible que tú no vuelvas a hacer lo que antes eras. Y aparte de Dios, el diablo se apodera de tu mente. Te apartas de Dios, el diablo toma posesión de tu mente. Te pone cualquier basura en tu mente, cualquier deleite, pasión en tu corazón, y empiezas a hacer lo que antes hacías. Por eso dice que si yo vuelvo atrás, me vuelvo a enredar. Y lo dice la Biblia: enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Como lo dice el versículo, somos vencidos. No tenemos la fuerza espiritual para luchar espiritualmente. Estamos débiles y la carne nos doblega, la carne nos vence. Poco a poco nos vamos enredando otra vez en los vicios. Nos vamos enredando otra vez en los mismos pecados que tanto dolor nos causaron y que tanto nos costó dejar. ¿Para qué volver una vez más atrás? Cosa que antes te costó dejar una botella de cerveza. Antes te costó dejar la droga, la cocaína. Antes te costó dejar adulterar, fornicar. Todo pecado que tú cometiste te costó dejarlo. Y para que un segundo tú vuelvas nuevamente y pierdas en un segundo tu bendición, no lo hagas. No vuelvas atrás. Pase lo que pase en tu vida, venga lo que venga en tu vida, tienes que avanzar, tienes que luchar, tienes que guerrear en contra de todo aquello que venga contra tu vida. Pero no vuelvas atrás, porque media vez sin Cristo,
lo espiritual se desaparece. Y mucha gente dirá: pero si yo sin Cristo yo voy a luchar. Es imposible que tú venzas lo malo. Es imposible que tú venzas lo malo. Con el bien tú lo vas a vencer. Con Cristo tú lo vas a vencer. Número 2. ¿Qué pasa si vuelvo atrás? Número 2. Nuestro postrero estado viene a ser peor que el primero. Y dice la Biblia en el mismo versículo, dice después, donde dice: enredándose otra vez en ella, son vencidos. Y dice: su postrer estado viene a ser peor que el primero. Las recaídas son peores porque las utiliza el Señor para disciplinarlos, para hacernos reaccionar, para darnos nuestro castigo. Si tú vuelves atrás, te va a ir peor. Peor de lo que antes eras cuando estabas sin Cristo. Antes sin Cristo te iba pero pésimo. Cuando viniste a Cristo vino la bendición a tu vida, las bendiciones. Pero ahora que si tú vuelves atrás, va a ser, pero si te puedo decir, el triple del peor que antes era sin Cristo. Dice la Biblia, amado hermano, que nuestro postrero será o vendrá a ser peor que el primero. Si nosotros nos apartamos de Dios, vendrá el castigo, vendrá la vara, vendrá el chicote de Dios sobre nuestra vida cuando nos apartamos de Dios. Hay gente que se ha apartado de Dios, ahora está sufriendo, ahora enfermos, ahora con deuda, ahora están totalmente sufriendo. Nos podemos quedar sin un brazo, sin un pie. Nos podemos quedar en silla de rueda, con muleta. Si es posible, podemos morir por apartarnos de Dios. Pero si tú regresas a la casa de Dios con una muleta, con silla de ruedas, sin un brazo, sin un pie, eso significa que Dios tuvo misericordia de ti estando apartado de Dios. Sí, hay gente que ha regresado a la casa de Dios, pero sin un pie, sin una mano. ¿Para qué esperar la disciplina de Dios? El Señor es el que nos ama. Hebreos 12 se dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Número 3. ¿Qué pasa si vuelvo atrás? Número 3. Podemos llegar a los más bajos en nuestras vidas. Y dice el versículo 22: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Proverbio 26:11 dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estando en las alturas de las bendiciones de nuestro Dios, es increíble cómo decidimos bajar hasta lo más bajo por el pecado. La gente con Cristo estaba bendecida, pero ahora está maldecida. Tú que estás bendecido, tú que tienes una buena casa, no te alejes de Dios. No voy a hacer que vas a terminar en la calle. Tú que tienes un auto o un carro, Dios te lo ha dado, sigue avanzando, no te alejes de Dios, porque no vaya a ser que Dios te lo vaya a quitar o te vas a ir a accidentar. Tú que tienes negocio, busca a Dios y no te alejes de Él, porque no vaya a ser que tu negocio se va a ir para abajo y se va a terminar todo. Tú que tu matrimonio está bendecido, no te alejes de Dios, porque si te alejas de Dios, tu matrimonio empezará a ser destruida. Tenemos bajos en nuestro matrimonio, en nuestro negocio, trabajos, caemos en enfermedades, no tenemos paz, no tenemos felicidad, porque nos alejamos de Dios. Amigo, no te alejes de Dios. Hermano, hermana, no te alejes de Dios.
que dice la Biblia: pero les ha acontecido del verdadero proverbio. Les ha acontecido del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Aquel perro que come, el perro mira que hay un animal ahí tirado muerto, ya con el cuerpo deshecho. El perro va y empieza a comer y a comer, pero después vomita, lo saca y luego regresa a comer lo mismo. No seas como el perro que va a volver a su vómito. Y dice: y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. ¿Sabe qué hace con un cerdo? Con un marrano, ¿sabe qué hacen? La gente lo lava, lo limpia, lo asea. Ese coche, ese cerdo queda limpio. Pero ¿qué pasa? Ese cerdo vuelve donde estaba y empieza a revolcarse en el lodo una vez más y vuelve a ensuciarse. Por eso dice la Biblia: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada, limpiada, vuelve a ensuciarse. No seamos como ellos. Dejo esta palabra aquí. Dios bendiga tu vida. Damos gracias al Señor por esta palabra. Gracias, Padre, Espíritu Santo, por esta palabra. En el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea tu nombre, Jehová. Gracias. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, Jesús y